Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que estén viendo este video. Yo soy Fercho y esto es Psicolocos. Y bueno, pues como pueden haberse dado cuenta por el título del video, esta vez hablaremos de algo muy genial, que es el tratamiento de los trastornos psicológicos. Bueno, pues gente, en realidad vamos a comenzar con una pequeña historia y se las relataré de esta manera. Melanie Portman, o Portman, la verdad es que no sé pronunciarlo muy bien, hizo girar la silla y presionó un botón del teléfono. La persona que llamaba un veterano de la guerra de Irak había terminado con su novia y estaba mirando una película Body of War que le desencadenó malos recuerdos. El hombre empezó a llorar. Además, tenía cerca una escopeta de calibre 12. ¿Podría alguien, por favor, venir a llevársela?, preguntó. Con delicadeza, la señora Portman, de 54 años, convenció al hombre para que descargara el arma. Mientras una compañera llamaba a la policía, la mujer permaneció en línea hablando con el hombre acerca de su novia, del trabajo, de la guerra. De repente se oyeron sirenas y lo escuchó girar. Descargué el arma para luego colgar. Vamos a la perspectiva de esto. Esa fue una noche típica en la línea de emergencias de prevención de suicidios dirigida por el Departamento de Asuntos de los Veteranos. Otras llamadas incluyeron a un hombre borracho que tenía alucinaciones de personas que creía haber asesinado, un hombre con un trastorno bipolar con pesadillas y otros que se negaban a tomar sus medicinas y decía que iba a correr por una calle muy transitada. Las líneas de emergencia para la prevención del suicidio son solo una manera en la que los consejeros y terapeutas entrenados ayudan a la gente que sufre dolor psicológico, aunque el tratamiento puede adoptar docenas de formas que van desde una sesión informal de consejería a la terapia con medicamentos de largo plazo. Todos los enfoques tienen el objetivo común de aliviar los trastornos psicológicos con el propósito último de posibilitar que los individuos alcancen vidas más plenas, más significativas y satisfactorias. Pese a su diversidad, los métodos para tratar los trastornos psicológicos corresponden a dos principales categorías: la terapia psicológica y la terapia biológica. La primera, la psicoterapia, es un tratamiento por el cual un profesional capacitado, un psicoterapeuta, emplea técnicas psicológicas para ayudar a alguien a superar sus dificultades y trastornos psicológicos, resolver problemas cotidianos o generar un crecimiento personal. La meta de la psicoterapia es producir un cambio psicológico en la persona, llamada cliente o paciente, como puedan denominarse, mediante conversaciones o interacciones con el terapeuta. En comparación, la terapia biomédica se basa en fármacos y otros procedimientos médicos para mejorar el funcionamiento psicológico. En resumen, la psicoterapia es un tratamiento con el cual un profesional capacitado, un terapeuta, emplea técnicas psicológicas para ayudar a la persona a superar sus dificultades y trastornos psicológicos, resolver problemas cotidianos o generar un crecimiento personal. La terapia biomédica es una terapia basada en fármacos y otros procedimientos médicos para mejorar el funcionamiento psicológico. Dicho esto, pasemos a algo un poquito más contundente. Los terapeutas utilizan unas 400 variedades distintas de psicoterapia, enfoques terapéuticos que se basan en factores psicológicos. Aunque los enfoques psicológicos son diferentes en muchos aspectos, en todos se considera que el tratamiento es una forma de resolver problemas psicológicos y se pretende modificar el comportamiento de las personas y ayudarlas a tener una mejor comprensión de sí mismas, así como de su pasado, presente y futuro. A la luz de la diversidad de enfoques psicológicos, nos sorprende que los psicoterapeutas tengan antecedentes educativos y de capacitación muy diversos. La terapia psicodinámica busca llevar del inconsciente a la conciencia conflictos pasados no resueltos e impulsos inaceptables para que los pacientes puedan abordar los problemas en forma más eficaz. Los métodos psicodinámicos se basan en el enfoque psicoanalítico de Freud y que sostiene que los individuos emplean mecanismos de defensa, estrategias psicológicas para proteger de impulsos inconscientes inaceptables. El mecanismo de defensa más común es la represión, la cual lleva los conflictos e impulsos amenazadores al inconsciente. Sin embargo, debido a que los conflictos y los impulsos inaceptables nunca quedan ocultos por completo, parte de la ansiedad asociada con ellos produce un comportamiento anormal que se manifiesta con lo que Freud llamaba síntomas neuróticos. ¿Cómo conllevamos la ansiedad que producen impulsos y pulsiones inconscientes indeseables?
Para Freud la respuesta era enfrentar los conflictos e impulsos sacándolos de la parte inconsciente de la mente y llevándolos a la parte consciente. Freud suponía que esta técnica reduciría la ansiedad derivada de los conflictos pasados y que el paciente entonces estaría en posibilidad de participar con más eficacia en su vida diaria. Así, un terapeuta psicodinámico enfrenta el reto de hallar la forma de ayudarlo a los pacientes a explorar y entender su inconsciente. La técnica que ha evolucionado de estos cuenta con muchos componentes, pero básicamente consiste en orientar a los pacientes para que consideren y analicen sus experiencias pasadas con detalles explícitos desde sus primeros recuerdos. Pasando de tema, hablemos directamente del psicoanálisis, el tratamiento freudiano. La terapia psicodinámica clásica de Freud, llamada psicoanálisis, suele ser prolongada y costosa. El psicoanálisis es el tipo de psicoterapia desarrollada por Freud, cuya meta consiste en liberar pensamientos y sentimientos inconscientes ocultos para reducir su poder en el control del comportamiento. En el psicoanálisis, los pacientes por lo común se reúnen con un terapeuta muy frecuentemente, en ocasiones unos 50 minutos al día, entre 4 y 6 días a la semana, durante varios años. En sus sesiones suelen emplear una técnica que desarrolló Freud llamada asociación libre. Los psicoanalistas que se valen de esta técnica piden a los pacientes que digan en voz alta todo lo que les venga a la mente, al margen de su aparente irrelevancia o sentido, y tratan de reconocer y clasificar las conexiones entre lo que el paciente dice y su inconsciente. Los terapeutas también recurren a la interpretación de los sueños, mediante el cual buscan indicios de conflictos y problemas inconscientes al llegar más allá de la descripción superficial de un sueño. Los terapeutas también recurren a la interpretación de los sueños, mediante lo cual buscan indicios de conflictos y problemas inconscientes al llegar más allá de la descripción superficial de un sueño, lo que se denomina contenido manifiesto. Los terapeutas buscan su sentido subyacente o contenido latente a fin de revelar con ello el verdadero sentido inconsciente del sueño. Suele pasar que los pacientes manifiestan cierta resistencia en muchas formas. Por ejemplo, pueden estar expresando un recuerdo infantil y de pronto olvidar lo que estaba diciendo o cambiar por completo el tema. Es labor del terapeuta captar los casos de resistencia e interpretar su significado, así como asegurarse de que los pacientes retomen el tema, lo que tal vez suponga recuerdos difíciles o dolorosos para ellos. Y es que en virtud de la estrecha y casi íntima interacción entre paciente y psicoanalista, la relación entre ambos suele cargarse emocionalmente y adoptar una complejidad diferente de otras relaciones. Los pacientes pueden llegar a pensar que el psicoanalista es simbólicamente una persona significativa de su pasado, acaso alguno de los padres o un amante, y aplicar alguno de los sentimientos hacia aquella persona en el psicoanalista, fenómeno conocido como transferencia. La transferencia es el hecho de que el paciente experimente por el psicoanalista sentimientos de amor o ira que originalmente estaban dirigidos a los padres u otras figuras de autoridad del paciente. Bueno, pues para pasar de tema, en realidad terminaré diciendo que el terapeuta puede servirse de la transferencia para ayudar a un paciente a recrear relaciones pasadas que causaron dificultades psicológicas. Por ejemplo, si un paciente que tiene una transferencia percibe a su terapeuta como la figura de su padre con quien tuvo una relación difícil, paciente y psicoterapeuta pueden rehacer una interacción anterior, incluyendo esta vez aspectos más positivos. Mediante este proceso, el paciente puede resolver conflictos respecto a su padre real. Y bueno, pues dentro de este capítulo nuestro siguiente tema es modelos psicodinámicos y contemporáneos. Pocas personas tienen el tiempo, el dinero o la paciencia para participar en años de psicoanálisis tradicional. Además, no hay evidencias definitivas que demuestren que el psicoanálisis, como lo concibiera originalmente Freud en el siglo XIX, funcione mejor que otras versiones más recientes que la terapia psicodinámica. En la actualidad, por ejemplo, dicha psicoterapia suele ser mucho más breve, con una duración normal que no supera los 3 meses o 20 sesiones. El terapeuta adopta un papel más activo del que le hubiese gustado a Freud, al controlar el recurso de la terapia y exhortar y asesorar al paciente con muchas indicaciones. Por último, el terapeuta hace menos énfasis en el historial y la niñez del paciente y se concentra en cambio en las relaciones actuales del individuo y sus motivos de queja específicos. Y bueno, pues la evaluación de la terapia psicodinámica, aún en sus actuales modificaciones, la terapia psicodinámica tiene sus críticos. En sus versiones más largas se lleva tiempo y es costosa, sobre todo en comparación con otras formas de psicoterapia como los modelos conductual y cognitivo. Además, es posible que los pacientes menos articulados no se desempeñen tan bien como los que se expresan mejor verbalmente. Pasando de tema, hablaremos de los modelos de terapia conductual. Tal vez cuando usted era niño, sus padres lo
lo recompensaban con un helado cuando se portaba especialmente bien, o lo enviaban a su habitación si se portaba mal. Hay principios sólidos que respaldan esta estrategia de crianza infantil. El buen comportamiento se mantiene por reforzamiento y la conducta indeseable se elimina por medio del castigo. Estos principios representan los fundamentos de los modelos de tratamiento conductual. En base en los procesos básicos del aprendizaje, los métodos de tratamiento conductual plantean en esta premisa esencial: tanto el comportamiento anormal como el comportamiento normal son aprendidos. Quienes se comportan de manera anormal no han logrado aprender las habilidades necesarias para afrontar los problemas de la vida cotidiana, o han adquirido habilidades y patrones deficientes que se mantienen por medio de alguna forma de reforzamiento. De este modo, para modificar la conducta normal, los partidarios de los modelos conductuales proponen que las personas deben aprender nuevos comportamientos para reemplazar las habilidades deficientes que han desarrollado y desaprender sus patrones de conducta inadaptada. Los psicólogos conductuales no necesitan hurgar en el pasado o la psique de las personas. En lugar de considerar que el comportamiento anormal es el síntoma de una prueba subyacente, consideran que es el problema en sí que necesita modificarse. La meta de la terapia consiste en modificar el comportamiento de las personas para permitirles mantener un funcionamiento más eficaz. Según este planteamiento, entonces no hay otro problema más que el comportamiento inadaptado mismo, y si usted puede cambiar ese comportamiento, el tratamiento es exitoso. Hablaremos de los tratamientos de condicionamiento clásico. Suponga que muerde su dulce favorito y descubre que no solo está infestado de hormigas, sino que ya se comió un puñado de estas. De inmediato se enferma del estómago y vomita. ¿Cuál es su reacción a la larga? Nunca más ingerirá este tipo de dulce y es posible que pasen meses antes de que consuma cualquier otra golosina. Aprendió por medio del proceso básico del condicionamiento clásico a evitar los dulces para no enfermarse y vomitar. Condicionamiento por aversión. Este simple ejemplo demuestra cómo puede condicionarse en forma clásica a una persona para modificar el comportamiento. Los terapeutas conductuales utilizan este principio al emplear el condicionamiento por aversión, una forma de terapia que reduce la frecuencia del comportamiento indeseable, pareando para ello un estímulo aversivo y desagradable con el comportamiento indeseable. Por ejemplo, los terapeutas conductuales podrían recurrir al condicionamiento por aversión al asociar el alcohol con un fármaco que ocasione fuertes náuseas y vómito. Tras parear ambos estímulos, algunas veces la persona asocia el alcohol con el vómito y así el alcohol le resulta menos atractivo. Aunque la terapia por aversión inhibe razonablemente bien los problemas de abuso de sustancias como el alcoholismo y cierto tipo de trastornos sexuales, los críticos cuestionan su eficacia en el largo plazo. Además, hay inquietudes éticas importantes en torno a las técnicas aversivas que emplean estímulos tan fuertes como descargas eléctricas, las cuales utilizan los terapeutas solo en los casos más extremos, como en pacientes que se automutilan. No obstante, la psicoterapia por aversión constituye sin duda alguna un procedimiento importante para eliminar respuestas inadaptadas durante cierto periodo. Respiro que ofrece, aunque solo sea en forma temporal, una oportunidad para fomentar patrones de comportamiento más adaptivos. Ahora pasemos a la desensibilización sistemática. Otro tratamiento derivado del condicionamiento clásico es la desensibilización sistemática. En la desensibilización sistemática se aparea la exposición gradual a un estímulo que produce ansiedad con la relajación para extinguir la respuesta de ansiedad. Supongamos, por ejemplo, que a usted le aterra volar. La mera idea de estar en un avión hace que empiece a sudar y estremecerse, y ni siquiera puede acercarse a un aeropuerto para saber cómo reaccionaría si en realidad tuviera que volar a alguna parte. Para tratar su problema, un terapeuta conductual con base en la desensibilización sistemática le enseñaría a usted primero técnicas de relajación para que aprenda a relajar por completo su cuerpo. Un estado muy placentero, como podrá imaginarse. El siguiente paso constituiría en elaborar una jerarquía de temores, una lista en orden de gravedad creciente de las cosas que usted asocia con sus temores. Por ejemplo, su jerarquía podría parecerse a una como esta: ver volar a un avión sobre su cabeza, ir a un aeropuerto, comprar un boleto de avión, entrar caminando al avión, ver cómo se cierra la puerta del avión, sentir cómo acelera el avión por la pista, despegar, estar en el aire. Esta es una lista que se puede elaborar tomando en cuenta la jerarquía de miedos ya dicha y mencionada.
Una vez que haya elaborado esta jerarquía y aprendido técnicas de relajación, aprendería a asociar los dos conjuntos de respuestas. Para ello, su terapeuta le pedirá a usted entrar en un estado de relajación y luego imaginarse en la primera situación identificada de su jerarquía. Después de considerar este primer paso, mientras está relajado, pasaría a la siguiente situación, y así para ascender por último en jerarquía de etapas graduales hasta imaginarse estar en el aire sin experimentar ansiedad. Al final se le pediría que visite un aeropuerto y luego tomar un vuelo. Y bueno, pues ahora pasemos a los tratamientos basados en la exposición. Aunque la desensibilización sistemática ha demostrado ser un tratamiento eficaz, en la actualidad suele sustituirse por una forma menos complicada de terapia llamada exposición. La exposición es un tratamiento conductual para la ansiedad en la cual se confronta a las personas repentina o gradualmente a un estímulo que temen. Sin embargo, a diferencia de la desensibilización sistemática, se omite la técnica de relajación. La exposición permite que se extinga la respuesta inadaptada de la ansiedad o de la evitación, y las investigaciones demuestran que este método es generalmente tan eficaz como la desensibilización sistemática. En la mayor parte de los casos, los terapeutas recurren a la exposición gradual, técnica en la cual los pacientes se les expone progresivamente a un estímulo temido. Por ejemplo, un paciente que teme a los perros podría ver primero un video de perros, luego la exposición aumentaría gradualmente para que la persona pueda ver a un perro vivo sujeto con una correa al que pasean por el recinto. Finalmente, la persona terminaría acariciando y tocando realmente al perro. Como ya se mencionó, la exposición ha demostrado ser un tratamiento eficaz para muchos problemas, entre los que se hallan fobias, trastornos de ansiedad y hasta impotencias y temor al contacto sexual. Mediante esta técnica, la gente aprende a disfrutar cosas que anteriormente temía. Siguiendo con esto, las técnicas de condicionamiento operante es nuestro siguiente tema. En algunos métodos conductuales se emplean los principios del condicionamiento operante que ya se ha analizado al considerar el aprendizaje. Estos métodos se basan en la noción de que debemos recompensar a las personas por manifestar una conducta deseable y extinguir la conducta indeseable, ignorándola o castigándola. Un ejemplo de la aplicación sistemática de los principios del condicionamiento operante es el sistema de fichas, en el cual se recompensa a la persona por manifestar un comportamiento deseable con una ficha como el póker o con dinero o algún juguete. Aunque es más frecuente en ambientes institucionales con individuos que tienen problemas relativamente graves, y en ocasiones con niños como técnica de manejo del aula, el sistema se parece al de los padres que les dan dinero a sus hijos por portarse bien, dinero que los niños después intercambian por algo que quieren. Los terapeutas conductuales también utilizan el aprendizaje por observación, proceso en el cual se modela el comportamiento de otras personas para enseñar sistemáticamente a la gente nuevas habilidades y formas de manejar sus temores y ansiedades. Por ejemplo, el modelamiento ayuda cuando los terapeutas enseñan habilidades sociales básicas, como mantener el contacto visual durante una conversación y actuar de forma asertiva. Nuestro siguiente tema a tratar es la terapia conductual dialéctica. La terapia conductual dialéctica se concentra en lograr que las personas modifiquen tanto su comportamiento como la visión que tienen de sí mismas, aceptándose como son sin importar si coinciden con su ideal. Aun cuando su niñez haya sido disfuncional o haya arruinado las relaciones con los demás, eso está en el pasado. Lo importante es en quienes desean convertirse. Como los tratamientos basados en los principios, los condicionamientos clásicos y operante, la terapia conductual dialéctica es el producto de los modelos conductuales, pero también abarca componentes de otras perspectivas. Los terapeutas que se valen de la terapia conductual dialéctica buscan hacer que los pacientes se den cuenta de que básicamente tienen dos opciones: permanecer desdichados o cambiar. La terapia conductual dialéctica enseña habilidades conductuales y ayuda a las personas a comportarse en forma más eficaz y mantenerse alerta de sus emociones. Aunque se trata de una forma de terapia relativamente nueva, hay cada vez más evidencias que respaldan su eficacia, sobre todo en ciertos trastornos de personalidad. La evaluación de la terapia conductual. La terapia conductual funciona particularmente bien para eliminar la ansiedad, tratar fobias y compulsiones, establecer control sobre los impulsos y aprender habilidades sociales complejas para reemplazar conductas inadaptadas. Más que cualquier otra técnica terapéutica, ofrece métodos útiles para quienes no son profesionales modifiquen su propio comportamiento. Además es eficaz porque se concentra en resolver problemas cuidadosamente definidos. Pasando de tema, ahora hablaremos de la neurociencia en su vida. ¿Cómo es que la terapia conductual podría modificar el cerebro? Hablaremos de los modelos de terapia cognitiva. Si usted suponía que en el núcleo de los trastornos psicológicos yacen pensamientos y creencias ilógicos, la ruta de tratamiento más directa no sería acaso enseñar a las personas formas de pensar nuevas y más adaptivas.
La respuesta es afirmativa, según los psicólogos que adoptan un modelo de tratamiento cognitivo. En los modelos de tratamiento cognitivo se enseña a las personas a pensar en formas más adaptivas, modificando para ellos sus cogniciones disfuncionales sobre el mundo y su persona. A diferencia de los terapeutas conductuales, quienes se concentran en modificar el comportamiento externo, los terapeutas cognitivos tratan de modificar la forma en la que los individuos piensan, lo mismo que su conducta. En virtud de que con frecuencia se valen de los principios básicos del aprendizaje, su método se conoce a veces como modelo cognitivo-conductual. Aunque los modelos de tratamiento cognitivos adquieren muchas formas, todos comparten la premisa de que la ansiedad, la depresión y las emociones negativas se desarrollan a partir de pensamientos inadaptados. En consecuencia, los tratamientos cognitivos buscan modificar los patrones de pensamiento que atrapan a la persona en formas de pensamiento disfuncionales. Los terapeutas les enseñan sistemáticamente a los clientes a cuestionar sus premisas y adoptar nuevos métodos para abordar viejos problemas.